Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Surgieron de la oscuridad como fantasmas, sus naves eclipsando las estrellas, eran elegantes, silenciosas y erizadas de poder. El Imperio Galáctico había conquistado 1000 mundos, reducido civilizaciones a cenizas y esclavizado a especies que se atrevieron a resistir. Pero cuando llegaron a la Tierra, dudaron. No por miedo, la arrogancia corría profunda en la sangre del Imperio. No, se detuvieron porque la Tierra parecía primitiva, apenas unida, todavía luchando con guerras internas y el colapso ambiental. Un objetivo perfecto, presa fácil. El asalto inicial fue rápido. Golpearon primero a los satélites, cegando los ojos de la Tierra, luego a las redes eléctricas, el Internet y las comunicaciones globales. Las ciudades se quedaron a oscuras. El pánico se extendió como un incendio forestal. Luego llegaron las naves de desembarco, máquinas impías que partieron los cielos y vomitaron guerreros acorazados. El imperio esperaba el caos. No esperaban una resistencia coordinada. En cuestión de horas, unidades guerrilleras estaban contraatacando. No eran gobiernos, ni ejércitos, eran personas, granjeros con rifles viejos, adolescentes usando drones, ingenieros jubilados construyendo armas EMP a partir de chatarra. Los invasores se rieron al principio, hasta que sus walkers comenzaron a caer, sus exploradores desaparecieron y sus naves de suministro nunca regresaron. Y entonces llegó el primer mensaje real desde la Tierra, transmitido a través de todas las frecuencias en 27 idiomas: esto no es guerra. Esto es defensa del hogar. Y aún no nos hemos puesto serios. El alto mando del imperio no lo tomó en serio. Solo propaganda, pensaron, un farol desesperado. Así que desplegaron la fase 2, bombardeo orbital. Lo habían hecho en otros planetas, acristalar la superficie, reconstruir más tarde. Solo que no funcionó. De alguna manera, las bombas nucleares y de plasma fueron interceptadas en el aire por los propios satélites de la Tierra, ahora hackeados y armados por expertos en tecnología civil. La atmósfera se iluminó con destellos brillantes mientras el cielo se convertía en un campo de batalla. Algo no iba bien. En órbita, el almirante Berix paseaba por la cubierta del acorazado Llama Ardiente. Un Centren, criado para el mando, su especie había gobernado imperios mucho antes que este. Sus 6 ojos parpadearon en una secuencia ajustada mientras revisaba la última inteligencia. La Tierra debería haber caído ya. Recursos agotados, población en pánico, resistencia inútil. Pero en cambio, la Tierra estaba contraatacando más fuerte que cualquier raza que hubieran encontrado jamás. Un teniente se acercó, sus escamas pálidas por la energía nerviosa. Almirante, la flota de avanzada reporta pérdida total. El 80% de las tropas terrestres aniquiladas, unidades restantes rodeadas. Están pidiendo extracción. ¿De un solo continente? Ciceo Billix. El oficial dudó: no, señor. De 6. Billix se giró, su voz un gruñido bajo. ¿Con cuántos humanos estamos lidiando? Estimamos que las fuerzas de milicia organizada global eran menos de 20 millones. Sí, señor. Eso es lo que pensamos. ¿Cuáles son las nuevas cifras? La voz del teniente tembló. Más de 900 millones de combatientes confirmados. Posiblemente más. Señor, parece que los civiles están luchando. Niños, ancianos, sin entrenamiento, pero coordinados. Se están adaptando más rápido de lo que podemos responder. El silencio llenó la cubierta de mando. Berix apretó sus garras a su espalda. Su traductor luchó por un momento mientras su lengua nativa chasqueaba y siseaba en sílabas bajas. ¿Y el metraje? El oficial asintió, subiendo la pantalla. Reprodujo transmisiones sin editar de cámaras corporales. Combatientes humanos emboscando escuadrones de desembarco con explosivos de fabricación casera. Calles de la ciudad convertidas en trampas. Enjambres de diminutos quadcópters inutilizando sistemas de tanques. Luchadores de la resistencia con ojos salvajes riendo mientras abrían agujeros en tropas de élite del imperio con tecnología rescatada. Pero un clip los detuvo en seco. Una comandante humana, con el rostro ensangrentado,
Se paró frente a un general capturado del imperio. Ella se inclinó, susurrando, ¿cree que este es nuestro ejército? No. Esto es solo porque estamos enfadados. Aún no ha visto a nuestros militares. Y luego dejó vivir al general. Lo envió de vuelta en una nave de desembarco robada con una baliza de seguimiento enterrada en su armadura. El mensaje era claro, esto era solo el comienzo. La nave de desembarco del general regresó cojeando a la órbita, con humo saliendo de su tren de aterrizaje mientras los protocolos de emergencia la guiaban a la bahía de acoplamiento de la llama ardiente. Los médicos se apresuraron, pero el general salió por su cuenta, con el rostro pálido, movimientos rígidos y una mirada de terror en sus 4 ojos. El almirante Bélix observó en silencio. ¿Qué vio?, preguntó finalmente. El general tragó con dificultad, todo lo que temíamos, y más. El almirante hizo un gesto a los oficiales médicos, despidiéndolos. No quería distracciones. Fue capturado. Regresó. Explíquese. La voz del general se quebró. Podrían haberme matado fácilmente. En cambio, me mostraron algo deliberadamente. Querían que volviera. ¿Qué le mostraron? El general levantó una mano temblorosa, señalando hacia el ojo de buey que daba al mundo azul y verde de abajo. No un ejército. Una mentalidad. No luchan como nosotros. Sin rangos, sin cadena de mando. Luchan como si fuera personal, como si cada humano fuera un general, un soldado y un arma, todo a la vez. Los ojos de Beric se estrecharon. Eso es caos. No, señor, susurró el general. Eso es lo que quieren que pensemos. Metió la mano en su uniforme y dejó caer una tableta de fabricación humana sobre la mesa. Parpadeó, reproduciendo un video en un estándar galáctico roto. Una mujer estaba de pie ante un mapa de guerra improvisado dibujado en una pizarra de café. Civiles, algunos apenas salidos de la escuela, otros en sillas de ruedas, escuchaban atentamente. Sus palabras fueron simples, pensaron que eliminar a nuestros ejércitos nos quebraría. Pero olvidaron una cosa, no necesitamos órdenes para proteger lo que es nuestro. El almirante Bélix se dio la vuelta, silencioso por un largo momento. Luego habló en voz baja, más para sí mismo que para nadie. No son un imperio. Son un incendio forestal. En otro lugar, en la superficie de la tierra, en las ruinas de lo que solía ser Ginebra, un escuadrón de enforcers del imperio se agachó en un museo en ruinas, esperando la extracción. Su comandante, un oficial joven pero prometedor llamado Etron, sostenía su rifle de plasma con fuerza. Su escuadrón había sido emboscado 3 veces en las últimas 2 horas. Una vez por un niño de 12 años en bicicleta que arrojó una granada en su camino, y otra por una anciana que los había traído a una iglesia, para luego derrumbar el techo con explosivos escondidos bajo los himnarios. Nunca había visto algo así. Y ahora, en la tenue luz, vio movimiento. Formas en la niebla. Siluetas humanas moviéndose rápido. Demasiado rápido. Están aquí, ladró Etron. Formación defensiva. Pero ya era demasiado tarde. Las paredes estallaron hacia adentro. Granadas de humo sisearon. Luces cegadoras y gritos atronadores desorientaron a las tropas. Y luego estuvieron sobre ellos. Humanos que vestían armaduras parchadas y empuñaban armas claramente hechas en garajes y sótanos. Sin embargo, se movían con precisión, como si hubieran hecho esto toda su vida. Etron disparó a ciegas. Uno de sus disparos alcanzó a un humano en el hombro. El hombre ni siquiera se inmutó. Se abalanzó sobre Etron, lo derribó y le clavó un cuchillo de combate hecho de acero reciclado en la garganta. El humano se inclinó, el rostro manchado de ceniza y sudor. ¿Pensaste que nos quebraste? Construimos bajo presión. Isen miró hacia arriba, respirando con dificultad. ¿No son militares? El hombre se rió. ¿Militares? Es lindo. Se puso de pie y lo soltó. Arreglo autos para ganarme la vida. O lo hacía, antes de que ustedes, bastardos, volaran mi taller. Luego, el hombre se dirigió a los demás. En marcha. Dejen a los heridos. No somos ejecutores. Etron los vio desvanecerse en el humo, arrastrando a sus heridos con ellos, sin dejar nada más que orgullo roto y silencio. Más tarde esa noche, Etron transmitiría un mensaje al mando. Una sola línea: si lo que hemos visto no es su ejército, que las estrellas tengan piedad cuando éste sí llegue.
El Imperio siempre había creído en la fuerza abrumadora, aplastar la resistencia pronto y el resto se arrodillaría. Pero la Tierra no se arrodilló. Mostró sus dientes y mordió con más fuerza. Y ahora, en lo profundo del corazón del Océano Pacífico, algo se agitó. No eran luchadores de la resistencia, ni civiles. Era algo más. Algo entrenado. Comenzó con silencio, una ausencia de señal captada por un satélite de vigilancia del Imperio, una zona muerta donde debería haber habido cháter de radio, pings de radar, movimiento. Luego, el silencio explotó. Un estallido de comunicaciones encriptadas desde debajo del agua, seguido por docenas de firmas de calor que rompieron la superficie. Submarinos. Docenas. Elegantes, oscuros y mortales. No eran barcos civiles. Tampoco eran emitidos por el gobierno. Eran fantasmas. De vuelta en la llama ardiente, el almirante Billick se paró ante una proyección de los datos oceánicos de la Tierra. Nuevos contactos parpadearon en existencia cada minuto. Naves emergiendo donde no se había detectado ninguna. Transportes, drones, aeronaves que no formaban parte de ninguna armada terrestre conocida. ¿Qué facción es esta?, gruñó. ¿Otro país? El analista a su lado negó con la cabeza. Ninguna nación conocida los reclama. No usan banderas, ni identificadores, pero están armados. Tecnología avanzada, trajes cibernéticamente mejorados. Están desplegando plataformas de artillería de aguas profundas. Y, señor, han eliminado 3 de nuestros relés de comunicación orbital en los últimos 5 minutos. Imposible, murmuró Berix. Barrimos los océanos. Se perdió el fondo, señor, dijo el analista en voz baja. Los humanos no escondieron a su ejército en búnkeres o bases. Lo enterraron bajo el mar. Abajo, cerca de la fosa de las Marianas, una plataforma masiva se levantó de las profundidades, negra azabache, plateada en una extraña mezcla de aleaciones de acero y titanio, cubierta de percebes y cicatrices. Era vieja, pero estaba viva. Sus motores se encendieron, proyectando un brillo azul apagado en el abismo. Dentro, hombres y mujeres se ataron a exotrajes. Su armadura no era llamativa, era brutal, práctica. Sus rostros estaban marcados no con medallas, sino con pérdida. Estos eran los que entrenaron en silencio, que esperaron un día que esperaban que nunca llegara. La comandante El Ravance estaba en el corazón de la operación. Una vez oficial naval, ahora la líder de la última línea no oficial de la Tierra, una fuerza militar construida off the books, financiada en secreto, entrenada sin límites. Cuando los gobiernos mundiales fallaron, ellos se prepararon. Y ahora era el momento. Miró las transmisiones de la superficie. Ciudades ardiendo. Civiles luchando con cuchillos de cocina y cócteles Molotov. Se suponía que ellos no debían cargar con el peso, dijo suavemente. No se suponía que fueran la primera línea. Éramos nosotros. Un oficial más joven asintió. Entonces, recuperémoslo, comandante. Elra sonrió sombríamente. Desplegar todo. Apagón total. Sin advertencias. Sin piedad. El primer movimiento vino en el cielo. Muy por encima de Europa. 3 portaaviones del Imperio se cernían como bestias depredadoras, desplegando refuerzos. No vieron los drones furtivos hasta que fue demasiado tarde. De ingeniería humana, hiperfásicos, silenciosos como la muerte, los drones perforaron la parte inferior de las naves y detonaron dentro de sus núcleos de motor. En 30 segundos, 3 portaaviones se convirtieron en bolas de fuego. Luego vino la lluvia silenciosa. Varillas cinéticas lanzadas desde la órbita por la plataforma Rogue, lo suficientemente rápidas como para atravesar la armadura de las naves como papel. Las naves del Imperio comenzaron a caer del cielo como pájaros heridos. Los humanos ya no estaban luchando. Estaban cazando. En una jungla en Sudamérica, un pelotón de tropas del Imperio fue emboscado, no por rebeldes dispersos esta vez, sino por equipos de ataque coordinados. Los exotrajes se desdibujaron entre los árboles, ejecutando asesinatos limpios y silenciosos. Un soldado logró escapar, solo para tropezar con un cable trampa que activó una red hecha de hilo de fibra de carbono. Fue inmovilizado, luchando mientras una figura salía de las sombras. Armadura negra, sin marcar, rifle apuntado. La voz del casco fue fría. Tu guerra acaba de cambiar.
Y luego silencio de nuevo. En el Consejo de Guerra Imperial a bordo de la nave insignia que orbitaba más lejos, el pánico se instaló. Los informes llegaban demasiado rápido para rastrearlos. Los comandantes del Imperio estaban siendo cazados. Naves destruidas en pleno vuelo. Bases arrasadas de la noche a la mañana. Un capitán gritó a través de una línea de comunicación rota: no estaban escondiendo a su ejército. Lo estaban entrenando donde no estábamos mirando. Bajo el agua, bajo tierra, en el espacio. Dejaron que sus civiles sangraran solo para atraernos a una falsa victoria. Luego, estática. El almirante Billix se quedó inmóvil. Entonces, la Tierra tenía un ejército real, y no había aparecido hasta ahora. Pensaron que ya se habían enfrentado a lo peor. Se equivocaron. Esto fue el calentamiento. A través del vacío del espacio, las redes de comunicación del Imperio estaban en caos. Los mensajes se superponían, se corrompían o nunca llegaban. Las naves del alto mando se encontraron aisladas, orbitando sobre un planeta que de repente había dejado de seguir las reglas. La Tierra había sido impredecible desde el principio. Pero esto era otra cosa. Esto era destrucción quirúrgica, calculada. El almirante Billix estaba en el centro de la cámara de guerra, rodeado de sus principales estrategas, el aire denso con miedo enmascarado como formalidad. Uno de los tácticos senior, un Oxari canoso con implantes de 20 campañas, golpeó una almohadilla de datos sobre la mesa. Hemos perdido 53 naves en 20 horas. Nuestras bases de avanzada son polvo. Nuestros drones están siendo secuestrados en el aire. Esto ya no es guerra de guerrillas. Esto es una fuerza militar organizada. Billix no respondió. Sus ojos estaban fijos en un mapa holográfico de la Tierra. Los marcadores rojos desaparecían por segundo. Cada punto era una unidad destruida, una nave caída, un batallón destrozado. ¿Qué son estas nuevas unidades? ¿Estos soldados de armadura negra? Preguntó otro comandante. No tenemos datos sobre su estructura de mando. Sin emblemas, sin insignias. No quieren ser conocidos, murmuró Billix. Quieren que adivinemos. Abajo, las redes subterráneas de la Tierra se estaban encendiendo. La fuerza completa de la última línea se había movilizado. Los equipos de ataque golpearon convoys de armas, bases de inteligencia y centros de drones del Imperio con aterradora precisión. No dejaron nada atrás. Sin supervivientes, sin señales, solo mensajes tallados en paredes, grabados en cascos, pintados con sangre. Esto fue solo nuestra advertencia. En una granja maltratada a las afueras de Varsovia, dos líderes de la resistencia se reunieron con una figura de la última línea. Llevaba la misma armadura negra, pero su casco estaba quitado, revelando un rostro humano. Mayor, curtido, pero afilado. El comandante Hasse Nolan. Dejó caer un holodribe sobre la mesa. La inteligencia dice que tienen un arma planetaria, algo grande, en órbita profunda, un destructor de ciudades. Lo llaman el rayo del juicio. Una de las líderes de la resistencia, una mujer con cicatrices de quemaduras en la mandíbula, se inclinó. ¿Cuál es el plan? Hasse sonrió con suficiencia. Lo tomamos. Ella parpadeó. ¿Habla en serio? No salimos del fondo del océano para jugar a la defensiva. Esta guerra termina en órbita. Iban a subir. En la órbita baja de la Tierra, el rayo del juicio giraba lentamente, sus paneles de lentes desplegándose como pétalos de muerte. Su núcleo brillaba con un rojo enfermizo. Un solo disparo podría vaporizar una región entera. Era la carta de triunfo del Imperio. Dentro, la tripulación imperial se preparó para la activación. La cuenta regresiva había comenzado. Entonces sucedió algo inesperado. Las alarmas sonaron. Brecha en el casco externo. Fallo de sistemas. Pérdida de gravedad interna. Explosiones destrozaron la sala de control antes de que alguien pudiera siquiera alcanzar la consola de anulación. Operativos humanos, 8 de ellos, irrumpieron a través de un conducto de mantenimiento, moviéndose como sombras, colocando cargas, cortando cables, inhabilitando todo con despiadada eficiencia. Un aterrado técnico imperial se arrinconó, viendo cómo una de las figuras de armadura negra se acercaba. ¿Cómo llegaron hasta aquí?, gritó. Nosotros controlamos la órbita. El humano hizo una pausa, lo miró directamente a los ojos a través del visor y dijo, ustedes lo hicieron.
No dejaron nada funcional. El rayo del juicio explotó en escombros en llamas, esparciéndose por la atmósfera superior como confeti ardiente. Desde su cubierta de mando, el almirante Billix vio la explosión a través del ojo de buey. Era visible incluso desde su distancia. Sintió un frío asentarse en sus huesos. Esa arma era su último recurso, su ventaja, perdida. Envíe la llamada, dijo lentamente. Un teniente se giró. ¿Señor? La voz de Billix bajó una octava. Evacúen las flotas secundarias. Fortifiquen el mundo natal. Envíen un mensaje a la emperatriz. ¿Quiere decir rendición? No, gruñó Billix. Quiero decir que esto ya no es una conquista. Es una guerra por la supervivencia. Abajo, en la tierra, los soldados de armadura negra se reagruparon. En el silencio de un búnker bajo Siberia, la comandante El Rabán informó a sus equipos. Todos estaban magullados, agotados, pero vivos. Miró a su gente. La mayoría ya no eran militares. Eran científicos, atletas, ingenieros, mecánicos, exmarines, todos voluntarios, todos impulsados por algo más profundo que el deber. Han hecho más en una semana que cualquier ejército en un año, dijo. Pero no hemos terminado. ¿Y qué sigue? Preguntó alguien. Elra se giró hacia la transmisión satelital en vivo. Las naves imperiales, que alguna vez dominaron los cielos, ahora se estaban retirando, retrocediendo, realineándose. Entrecerró los ojos, están pidiendo refuerzos. Lo que significa que tienen miedo. Una pausa, y el miedo, esa es la primera grieta. Las estrellas siempre habían parecido inalcanzables para la mayor parte de la humanidad. Distantes, misteriosas, intocables. Pero ahora se veían diferentes. Los cielos ya no estaban solo llenos de estrellas. Estaban sembrados de restos de naves de guerra, escombros en llamas cruzando la noche como lluvias de meteoritos. Los niños en las ciudades devastadas por la guerra los miraban caer y susurraban deseos sobre los rastros de fuego. Pero la tierra ya no estaba pidiendo deseos. La tierra estaba haciendo movimientos. Por primera vez desde que comenzó la invasión, la humanidad pasó a la ofensiva más allá de su atmósfera. En el lado lejano de la luna, escondido en los cráteres sombreados donde ningún telescopio desde la Tierra podía ver, se encontraba el puesto de avanzada Perseo. Había comenzado como una estación de investigación secreta financiada por una coalición de divisiones científicas off the books de varias naciones. Gobiernos desmantelados hace mucho tiempo, ahora solo recuerdos en ceniza. Pero el puesto de avanzada siguió vivo, expandiéndose lentamente, alimentándose de rumores y miedo. Y ahora se convirtió en la plataforma de lanzamiento del primer contraataque de la Tierra en el espacio profundo. Dentro de los hangares, naves de ataque de casco negro zumbaban con poder. No elegantes como los buques del Imperio. No, eran obras maestras brutalistas, dentadas con armadura, reacondicionadas con tecnología alienígena robada y alimentadas por el instinto imparable de la Tierra para sobrevivir. La comandante El Rabán se separó frente a la flota con una sonrisa sombría. Hoy no esperamos, dijo por las comunicaciones. Hoy llevamos el fuego a su porche delantero. La respuesta fue un zumbido unificado. Motores encendiéndose, armas aseguradas, soldados abrochados, y luego se lanzaron. De vuelta a bordo de la llama ardiente, el almirante Billix paseaba. Las noticias habían pasado de malas a peores. Los refuerzos imperiales todavía estaban a una semana de distancia, y la tierra se había quedado en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio significaba planificación. Él lo sabía. Los hemos subestimado, murmuró, mirando el borde ardiente de la tierra. Los hicimos luchar como nosotros. Ellos aprendieron. Todavía estaba hablando cuando golpeó el primer ataque. No en la tierra. En uno de los puestos de avanzada del Imperio, Sarkon 4, un planeta rico en minerales a 2 sistemas de distancia, durante mucho tiempo considerado intocable. Los humanos no invadieron. Lo borraron. Golpearon la red eléctrica, estrellaron los controles orbitales, bombardearon con armas nucleares el centro de mando. Para cuando Billix recibió el informe, Sarkon 4 ya no existía. Y luego vino la transmisión. Se reprodujo en cada nave imperial dentro de 10 años luz. Una voz de mujer, tranquila, controlada, esta es la tierra. Vinieron a nosotros con fuego. Ahora traemos la tormenta. Por cada niño enterrado en escombros, por cada ciudad quemada, por cada grito que ignoraron, quemaremos 10 de los suyos. Esto ya no es defensa.
Esto es cobro de deudas. En una semana, 4 colonias periféricas más fueron atacadas. Sin supervivientes, sin naves abandonadas, solo restos y una firma. La marca de la última línea, una E, dentada tallada en las ruinas. Tierra. Mientras tanto, a bordo de una de las naves de ataque que se dirigía al espacio profundo, el sargento Theo Ramos miraba el vacío frente a él. Una vez fue bombero en Boston. Su esposa e hija habían muerto en la primera oleada. No había hablado mucho desde entonces. Ahora era artillero. ¿Estás listo?, preguntó su comandante. Theo no respondió al principio, luego murmuró: pensaron que éramos solo animales asustados. El comandante asintió. Olvidaron que los animales acorralados muerden con más fuerza. Su nave rompió la velocidad de warp, dirigiéndose directamente a una estación de combustible del Imperio del tamaño de una pequeña luna. Sin respaldo, sin retirada. Solo venganza. En órbita, la moral del Imperio se estaba desmoronando. Los rangos inferiores cuestionaban las órdenes. Los oficiales reportaron deserciones masivas. Batallones enteros estaban desapareciendo, algunos desertando, otros simplemente esfumándose. Y en lo profundo de la llama ardiente, el almirante Billick se paró solo ante una pantalla masiva. En ella, un mensaje en bucle de la Tierra se reproducía una y otra vez. ¿Quiere decir que ese no era su ejército completo? Lo repitió una y otra vez. Finalmente entendió. Nunca se trató de números. Se trataba de voluntad. Y la voluntad de la Tierra era infinita. El mundo natal del Imperio, Sorat Prime, era la joya de la corona de su dominio. Un planeta-ciudad en expansión de imponentes pináculos, escudos atmosféricos y carreteras brillantes que se extendían por continentes. Nunca había sido tocado por la guerra, nunca había visto el horror de la invasión. Durante milenios, fue intocable, un monumento a la superioridad. Hasta ahora. En el vacío negro justo más allá de su perímetro de seguridad, una rasgadura en el espacio brilló. Luego se ensanchó, se agrietó como un cristal y se abrió en un túnel de caos. La flota de ataque de la Tierra irrumpió. Naves improvisadas con rabia e ingenio. Motores gritando, armas cebadas. La última línea había llegado. Y no estaban allí para negociar. En Sorit Prime, las sirenas aullaron. Por primera vez en la historia registrada, la red de defensa planetaria se activó. Los civiles entraron en pánico. Hologramas de tranquilidad parpadearon sobre la ciudad, transmitiendo que todo estaba bajo control. Pero detrás de escena, el Alto Consejo Imperial estaba en caída libre. Los humanos están aquí. Aquí, gritó un consejero, golpeando una mano con garras contra la mesa de guerra. Eso es 2 sistemas más allá de su capacidad, murmuró otro. Deben haber robado tecnología FTL. Esa es la única explicación. El almirante Billick apareció en el proyector holográfico, con el rostro sombrío y de alguna manera más viejo, como si las últimas semanas hubieran arrastrado siglos fuera de él. No robaron nada, dijo. Se lo ganaron. Abajo, en la superficie del planeta, el caos floreció. Los transbordadores de evacuación intentaron despegar. Las defensas antiaéreas iluminaron el cielo, pero nada los preparó para lo que aterrizó en el centro de su capital. Un meteoro negro, elegante y palpitante de luz, estrellándose contra la plaza del emperador. No era un arma. Era una cápsula de descenso. Las puertas sisearon al abrirse. De ella salió la élite de la Tierra. La comandante El Rabance lideró la carga, flanqueada por soldados sin nombre y sin miedo. Se movieron en perfecto silencio a través del humo y el fuego hacia el corazón de un imperio que una vez se había reído de la idea de la resistencia terrestre. Ahora no se reían. Ahora gritaban. En una cámara con paredes de mármol en la cima de la aguja de la dominación, la emperatriz del imperio se paró mirando el metraje que se desarrollaba. Nunca había imaginado este momento. Nadie lo había hecho. La Tierra había sido vista como primitiva, mezquina, dividida. Pero algo había cambiado. Se volvió hacia sus asesores. ¿Qué estamos viendo? Un ayudante tembloroso respondió. Despliegue táctico de especialistas renegados. Bombardeos orbitales coordinados, interrupción de ciberguerra en nuestros sistemas. Están tratando esto como retribución. La emperatriz entrecerró los ojos. ¿Cuántos? Estimamos que menos de 300 entraron en la capital. Pero, señora,
Ya han derribado 2 torres de defensa y secuestrado nuestra red de mando. Se quedó en silencio. 300 humanos estaban poniendo de rodillas a un imperio. En los restos del Ministerio Imperial, Elra se movió por pasillos de cristales rotos y pancartas quemadas por el fuego. No estaban atacando a civiles. No estaban allí para conquistar. Estaban allí para humillar, para dejar un mensaje tan fuerte que cada sistema estelar lo escucharía hacer eco durante generaciones. Elra colocó un dispositivo en el nodo de transmisión central. Su voz se extendió por los sistemas del imperio, secuestrando cada pantalla, cada comunicación, cada rincón de su imperio digital. Tomaron nuestro mundo como un objetivo blando. Mataron a nuestra gente pensando que moriríamos en silencio. Se equivocaron. Pensaron que nuestra resistencia era caos. Era estrategia. Pensaron que nuestro dolor era debilidad. Era combustible. Este no es un discurso de victoria. Esta es una promesa. Nunca olvidarán la Tierra. Luego la señal se cortó, y el ojo planetario se oscureció. El almirante Bilix se sentó solo en las ruinas del centro de mando orbital, respirando el humo de la caída de su imperio. Los había subestimado a cada paso. Y ahora entendía por qué nunca enviaron a su ejército completo primero, porque los humanos no necesitaban uno. Cada granjero, cada mecánico, cada padre afligido, ese era su ejército. Y los que vinieron después, esos eran los segadores. El humo que se elevaba desde la capital de Zorat Prime pintaba los cielos en tonos de vergüenza. Por primera vez en generaciones, el mundo trono del imperio, una vez considerado el corazón del orden y el poder, sangró. Sus calles, revestidas de mármol y oro, se redujeron a hormigón chamuscado y vidrio destrozado. Sus imponentes monumentos a la conquista yacían desmoronados, sus superficies pulidas ahora agrietadas, manchadas de ceniza y furia. Desde el techo del antiguo Ministerio de Política Galáctica, la comandante Elra Vance se irguió. Su armadura llevaba la mugre de la guerra, las quemaduras de carbono de ataques casi mortales, pero su postura era inquebrantable. Detrás de ella, docenas de los mejores de la tierra se alinearon en el borde del tejado, mirando hacia una ciudad temblorosa que nunca había conocido el miedo hasta ahora. Elra activó sus comunicaciones. Estado, objetivos neutralizados, llegó una voz desde su izquierda, el sargento Teo Ramos, con el rostro parcialmente oculto tras un visor. Torres de transmisión deshabilitadas. Red de defensa local fuera de línea. La gente está desarmada. Órdenes. Ella dirigió su mirada hacia el horizonte, donde los ciudadanos del imperio, cientos de miles de ellos, se reunieron en la plaza central de la ciudad. Algunos abrazaban a niños. Algunos lloraban. Otros miraban hacia arriba, enojados, confundidos, aterrorizados. Siempre habían creído que eran la raza superior, los gobernantes elegidos de las estrellas. Su propaganda nunca los había preparado para esto, para que los humanos se pararan sobre ellos. No más bombas, dijo Elra. No más sangre. Dejen que sientan lo que es escuchar. Asintió a un técnico detrás de ella. La pantalla montada en el pináculo central crepitó, cobrando vida de nuevo. Esta vez no hubo amenazas, ni gritos de batalla, solo la imagen de la Tierra. Una esfera azul y verde girando lentamente, seguida por los rostros de los muertos, civiles, niños, médicos, abuelas, soldados. Sus fotos se desvanecieron una por una mientras la cámara se dirigía a Elra. Ella dio un paso adelante y habló, no como una conquistadora, sino como una superviviente. No sabían nuestros nombres, pero nos mataron de todos modos. No hicieron preguntas. Simplemente aterrizaron y comenzaron a tomar, a quemar, a reír. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en los oídos de cada zoratiano que observaba. Éramos médicos, artistas, estudiantes. Cultivábamos, arreglábamos carreteras, reíamos con nuestros hijos. No éramos sus enemigos, pero ahora lo somos. Su voz cayó en un tono frío y agudo. Porque ustedes nos hicieron serlo. La cámara se alejó ligeramente, mostrando a los soldados de armadura negra quietos, vigilando a una multitud que podría levantarse en cualquier momento, pero no lo hizo. Estaban escuchando. Su imperio cayó en el momento en que dejaron de vernos como personas. Y ahora les devolvemos el favor. No estamos aquí para gobernar. No estamos aquí para esclavizar.
Vinimos a mostrarles lo que sucede cuando empujan a una especie a su punto de quiebre. Elra se quitó el casco. Su rostro estaba cansado. Sus ojos llevaban el peso de 1000 funerales. Somos la Tierra, y no perdonamos. Pero tal vez, solo tal vez, les permitiremos aprender. La pantalla se oscureció. Abajo, el murmullo comenzó. Los ciudadanos del imperio no estaban seguros de qué sentir: ira, vergüenza, culpa. Las mentiras con las que habían sido alimentados desde el nacimiento, que la Tierra era salvaje, que los humanos eran un experimento fallido, se desmoronaron en tiempo real. Habían visto las imágenes, las ruinas de las ciudades humanas, los cráteres, los cadáveres. Algunos se arrodillaron, algunos lloraron, algunos dieron la espalda en silencio, y algunos, por primera vez, cuestionaron. En el búnker subterráneo del Consejo Imperial, uno de los pocos lugares aún intactos por la guerra, la emperatriz se sentó en silencio. Sus guardias más leales estaban muertos, sus ayudantes se habían ido. Estaba sola, rodeada de reliquias de sus ancestros, retratos de conquistadores, estatuas de tiranos, todo sin sentido ahora. La puerta siseó al abrirse. El almirante Billix entró, con sangre en su uniforme, sin escolta detrás de él. No se arrodilló. Han ganado, dijo simplemente. El labio de la emperatriz se curvó. Son salvajes. Son supervivientes, corrigió Billix. Y nosotros fuimos tontos. Dejó caer algo a sus pies. Una pequeña caja de cristal. Dentro había una sola bala, primitiva, anticuada para cualquier estándar. Pero grabados en ella estaban los nombres de 50 niños encontrados en las ruinas de una escuela humana. Con eso lucharon, dijo Billix, dándose la vuelta para irse. Eso es lo que nos venció. Ella no respondió. No podía. Sabía que había terminado. Afuera, la flota humana comenzó su lento retiro. No se quedaron. No exigieron tributo ni territorio. Habían demostrado su punto. La Tierra no era presa. La Tierra era ira paciente. Mientras los Drabscheps ascendían, Elra se paró en el borde del techo por última vez. Teo se acercó a ella. ¿Crees que cambiarán? Ella suspiró. No todos. Algunos lo intentarán, la mayoría no. Pero ahora lo saben. Teo miró a las estrellas. ¿Y ahora qué? Ella sonrió débilmente. Ahora volvemos a casa y reconstruimos. Y con eso, el ejército de la Tierra desapareció en las estrellas una vez más. No como conquistadores, sino como la advertencia escrita en fuego a través de un cielo tirano. El viaje de regreso a la Tierra fue tranquilo, no silencioso. Los motores aún zumbaban y los sistemas aún sonaban. Pero había una calma dentro de cada nave que no podía ser tocada por el sonido. Los soldados no celebraron. No hubo cánticos de victoria, ni brindis, solo respiraciones pesadas y el peso de lo que habían hecho. La comandante Elra Vance se sentó sola en la cabina de mando, mirando los registros de datos de Zorit Prime. No estadísticas de batalla, no bajas, solo imágenes de civiles mirando en silencio, de niños escondidos detrás de estatuas en ruinas, de una población a la que por primera vez se le había mostrado en lo que realmente se había convertido su imperio. Había satisfacción en su éxito, pero no alegría. La Tierra había ganado, pero no sin cicatrizarse en el proceso. Tocó la consola, reproduciendo el metraje de su propio discurso, su voz resonando de vuelta a ella: somos la Tierra, y no perdonamos. Cerró los ojos y se susurró a sí misma: pero tal vez deberíamos haberlo hecho. 2 semanas después, la primera nave reentró en la atmósfera de la Tierra, cortando las nubes sobre el océano Atlántico. No fue recibida con un desfile. Sin confeti, sin banda de música, solo gente. Miles de ellos esperando en zonas de aterrizaje improvisadas, mirando con ojos quemados por el sol y corazones atrapados entre el orgullo y el dolor. Cuando Elra bajó del transporte en lo que solía ser el sur de Francia, la multitud no vitoreó. Se apartaron lentamente, en silencio, como si temieran que ella pudiera romperse. Ella no habló. Solo asintió y caminó directamente a través de ellos. En la multitud, alguien susurró: esa es la que quemó el imperio. Otro susurró: esa es la que nos salvó. En todo el planeta, la reconstrucción ya había comenzado. No con gobiernos, todavía no. Estaban demasiado fracturados. Pero las comunidades se habían levantado en su lugar.
Los granjeros plantaron en tierra quemada. Los maestros instalaron pizarras y tiendas de campaña. Los ingenieros arreglaron las tuberías de agua con chatarra. En Sudamérica, el sargento Teo Ramos regresó a las ruinas de su hogar. Su calle había desaparecido. El fuego no había dejado nada más que hueso y ceniza. Pero encontró el lugar donde solía colgar el columpio de su hija. Plantó un retoño allí. Solo una cosita con hojas medio muertas, pero se mantuvo en pie. Eso fue suficiente. No lloró. No lo había hecho desde que comenzó la invasión. Pero se quedó allí durante horas. En Nuevo Nairobi, un niño jugaba con un modelo de una nave del imperio hecho de chatarra. Lo arrojó contra una pared de piedra, se rió cuando se hizo añicos y gritó a nadie en particular: «Somos la tierra. No perdemos». Un hombre mayor sentado cerca dijo suavemente: «Tampoco odiamos». El niño hizo una pausa, no entendió. Todavía no, pero tal vez algún día. Muy por encima de la Tierra, en lo que solía ser una estación orbital abandonada, los restos de la última línea se reunieron por última vez. Elra se paró en el centro de una larga sala de metal, su armadura finalmente quitada, revelando las profundas ojeras bajo sus ojos y los moretones desvanecidos debajo de su mandíbula. 100 operativos la rodearon. Cada uno había luchado en varios planetas. Cada uno había perdido algo. Cada uno había visto lo que el imperio realmente era. Y ahora tenían que decidir qué vendría después. «Esto no es una orden», dijo en voz baja. «Es una invitación. Todos han dado más de lo que cualquier soldado debería dar. No le deben a la tierra nada en absoluto». Ella los miró. «Pero si quieren quedarse, ayudar a construir algo real, ayudar a enseñar a los próximos cómo luchar sin convertirse en el imperio, los necesitaremos». Nadie se movió al principio. Luego Teo dio un paso adelante. «Me quedaré», dijo. «He visto de lo que somos capaces cuando estamos acorralados. Quiero ver lo que podemos hacer cuando estamos libres». Uno por uno, los demás se unieron a él. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. Y en los confines más lejanos de la galaxia, donde las flotas destrozadas del imperio cojeaban hacia bases ocultas, una nueva verdad comenzó a susurrar a través de las estrellas. Los humanos no eran débiles. No estaban fracturados. No eran presas. Eran una tormenta que surgió de las cenizas de la arrogancia. Eran una advertencia para cualquier imperio que creyera que la guerra podía ganarse solo con arrogancia y números. Y grabado en el casco de cada nave de la última línea, en un lenguaje más antiguo que cualquier imperio, había una simple frase: ¿quiere decir que ese no era su ejército completo? La galaxia nunca olvidaría esa línea. Porque no era solo una pregunta. Era una promesa, una amenaza y una verdad. La Tierra nunca había necesitado un ejército completo. Solo la rabia suficiente para resistir, y la voluntad de terminar lo que se había comenzado. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.